Bueno, buenas tardes a todos los que han estado escuchándome en estas grabaciones, que ha sido con el fin de proporcionarles información, eh, creo que interesante. Hoy yo tengo un gustazo. Yo me siento tan, pero tan contenta. Yo supongo que Marcelo, que es la persona que me ayuda con la difusión de este material, ustedes van a ver en la pantalla, algunas otras personas que no lo vean en la pantalla, pero van a escuchar. Hay dos personas muy, muy importantes que me están acompañando. Atrás del audio, sin que ella puso su microfonito en off, pero Nadia ha sido el enlace. Nadia es bióloga y tengo el gusto de que me haya contactado, que le haya pedido a Fernando González Ibáñez, también biólogo, pero ya voy a hablar un poquito más de él. Y digo que entonces Nadia le pidió a Fernando que colaborara con nosotros en este ejercicio de difundir información válida, información seria. Pero les voy a contar por qué estoy tan contentísima de que Fernando haya accedido. Bueno, Fernando es un estudiante de Tijuana, es un profesional que se fue de Baja California, estudió él biología en la Universidad Autónoma de Baja California y se fue a hacer una maestría a Alemania. La maestría que se fue a hacer estaba relacionada con biología del desarrollo neural y del comportamiento, y resulta que le fue muy, muy bien en Alemania. Seguramente aprendió mucho alemán, paseó mucho, estudió muchísimo, y era y es una persona tan preparada y tan brillante que le dieron la oportunidad de estudiar en Canadá actualmente el doctorado. Es complicado, yo creo, para una persona con esa capacidad, con tantas aspiraciones, a veces tener que quedarse en el país donde nació, donde se desarrolló. Pero yo sé que esta oportunidad la está aprovechando mucho porque resulta que Nadia me dio por ahí una listita de artículos, listita, y digo entre comillas, porque me dio una lista como de 14, 17 artículos donde has colaborado, Fernando. Y la verdad, déjame decirte que me siento orgullosísima. Me siento muy, muy feliz de que estés haciendo cosas, que seas tan brillante y que además me des la oportunidad de presumirte, porque es para mí de verdad me da mucho gusto. Así es que bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Nadia, que estás ahí en off. Pero bueno, vamos a hablar de temas interesantes. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Silvia. No, un honor para mí que me haya contactado porque ya me tocó ver los otros videos de la serie y es como de, yo estoy aquí con los otros doctores, de los médicos y de los otros, de los académicos. Así que muchas gracias. Fíjate, justamente, nada más que no lo grabé, Fernando, pero justamente me estabas diciendo, ¿por qué crees que es tan importante este tipo de ejercicio de difundir información a las personas? Ahorita vamos a hablar un poquito de un tema que es el que que es motivo de su doctorado, pero yo quisiera que me dijeras tu impresión de por qué es importante hacer este tipo de difusión del conocimiento científico. Pues, o sea, hay muchas razones que yo considero como muy importantes para tomarse el tiempo y hacer el esfuerzo de realizar estos ejercicios, estos espacios. Una, porque creo que la curiosidad por la ciencia o por la medicina o la salud es algo natural de todos. Y, y hay como muchos mitos sobre que a la gente no le interesa saber las cosas o no, que le vale, por así decirlo. Pero no, yo creo que muchas veces hay falta de espacios y ahorita pues ya con el internet, con ciertos sitios como Facebook, que está la información ahí y que
la gente que anda buscando tenga esa curiosidad, que pueda llegar a estos videos y que pueda satisfacer su curiosidad con expertos, ¿no? Porque ahorita pues ese es un problema, que ese es mi punto número 2. O sea, creo que quedó muy evidente durante la pandemia del COVID que cualquier cosa puede decir eso, cualquier persona puede decir algo que no es veraz, que no está como, Que no tiene que sustento. no está validado. Y Ujú. eso pues también nos pudimos ver cómo eso puede poner en riesgo a la gente. Entonces, es una responsabilidad de nosotros como académicos o de médicos, como explicar, ¿no? Y para llenar esa necesidad de información veraz. Y tal vez otra más personales. O sea, yo he sido becario de CONACYT y pues, o sea, ahora sí que va como, es un organismo del gobierno y gracias a esas becas y al apoyo también de amigos y familia, incluyéndolo usted, que yo he podido realizar mis estudios. Y entonces yo tengo una deuda moral, porque sí, conforme más pasa el tiempo, más me doy cuenta que es un privilegio poder dedicarme a esto y usar el apoyo de toda la gente que ha creído en mi carrera, y yo tengo que regresar algo, ¿no? No me lo puedo quedar o creer que yo aprendí todo esto nada más porque sé leer muchas cosas, ¿no? Claro. Ese es algo ya también más personal, pero pues muy motivador también. Claro, es parte, yo creo que uno se siente muy satisfecho de poder de alguna manera eh, difundir lo que uno lee, lo que uno sabe, y es parte del compromiso, y tienes toda la razón. Mira, eh, a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a leer toda la lista, no los leí todos, te lo confieso, porque no he tenido tiempo, voy a ir buscando porque hay algunas cosas que me importan mucho de revisar de tus artículos. Y como yo creo que en este momento uno de los grandes problemas en la salud pública, en la salud en general, que es parte de algo que de alguna manera tiene una influencia muy importante en enfermedades crónicas y en otras muchas cosas, es el tema del estrés. Yo eh, creo que mucha gente piensa que en el cerebro solamente tenemos neuronas. Eh, Ignoramos inclusive médicos, se ignora mucho toda esta conformación de células, de estructuras que hay en el sistema nervioso y que juegan un papel muy importante y que de alguna manera se ven alteradas por el estilo de vida. Entonces, a mí me gustaría que me hablaras de esas otras, de esas otras células, cuál es su papel y de alguna manera cómo el estrés afecta a estas Ujú. estructuras tan importantes. Sí, vamos a ir como por partes, como Bien, para a las personas que nos están escuchando, yo me especializo mi área es neurociencias, ¿no? Entonces yo estudio el sistema nervioso, el cerebro más específicamente. Y dentro de esta área que es tan grande, o sea, yo me especializo en el estudio de una célula que se llaman microglías. Y estas microglías son células del sistema inmune, ¿no? Y el sistema inmune lo que se encarga es de cuidar al cuerpo de infecciones, se encarga de detectar eh, heridas, las células que están dañadas, las retira para que no haya más daño y elimina desechos también. Entonces, el sistema inmune está como en todo el cuerpo y hay células que se especializan también a cada órgano. Entonces, dentro de todas las células que hay del sistema inmune, hay unas en específico que se llaman macrófagos, que son células que su especialidad es detectar, por así decirlo, daños o basura o tejido herido, se lo come literalmente, lo internaliza, que es un proceso que se llama fagocitosis, lo internaliza y lo elimina, ¿no? Los macrófagos especializados del cerebro son las microglías, ¿no? Entonces, es esta célula del sistema inmune que se encarga, que se especializa en eliminar y detectar daños del cerebro y proteger al cerebro, ¿no? Eh,
El campo de, no mencionabas que hay muchas cosas que se ignoran, incluso como por médicos, es algo que me atrajo al campo, es que en realidad las neurociencias como tal son un campo muy nuevo, porque dentro de todos los sistemas que hay en un cuerpo, el cerebro es bastante inaccesible, no es como que, ay, vamos a abrir la cabeza a ver qué pasa, ¿no? Y eso mantuvo a las neurociencias muy rezagadas, ¿no? No es como, ay, pues puedes perder un brazo, se estudia el brazo, se estudia la anatomía, pero un cerebro, o sea, no. Eso también incluye, pues hay mucho tabú, ¿no? Porque el cerebro sí es el centro de todo el comportamiento. Claro. Entonces también lo ha mantenido como un poco alejado ¿no? De poder examinarlo, ¿no? Esas barreras tecnológicas y, culturales también. Entonces, de las microglías, por mucho tiempo es como que, pues como son macrófagos, estas células solo se encargan de comer la basura, como los recolectores de basura, y ya, solo cuando hay infecciones. Y fue hasta el 2005, que no es mucho tiempo atrás, que por fin se pudo estudiar qué hacen estas células cuando no hay infecciones, ¿no? Que se creían, ay, están como dormidas. Entonces, unos científicos muy creativos lograron hacer en un experimento tomar imágenes en vivo, ¿no? Cuando se dice en vivo es que es un modelo animal, se pudieron ver por primera vez las microglías en un roedor vivo y se dieron cuenta que estaban en movimiento todo el tiempo, cuando se les llamaba como calladas o dormidas, y eso como abrió el campo, como, como reinició el campo del estudio de las microglías, unas células como olvidadas por más de 5 décadas, ¿no? Entonces, la pregunta que se abre es como, si no hay infección, ¿qué están haciendo estas células todo el tiempo? Y en estos últimos 15, 20 años, o sea, no, hemos aprendido más de lo que hacen, pero más enfocado a lo que yo estudio es que detectaron que estas células están en contacto directo con la sinapsis. Entonces, una sinapsis es como el lugar donde dos neuronas se comunican y transmiten un estímulo que es como un mensaje. Sí. Entonces, las sinapsis son la unidad básica del pensamiento, ¿no? Si nos vamos al comportamiento, es la suma de millones de sinapsis, ¿no? Y se dieron que las microglías estaban tocando todo el cerebro, pero tenían un contacto muy específico con la sinapsis y que las podían eliminar. Entonces aquí los científicos nos volvimos locos porque es como, ¿por qué una célula del sistema inmune que elimina basura puede eliminar sinapsis? Eso significa, en teoría, que las microglías pueden moldear el cerebro y moldear el mensaje, la intensidad del mensaje, y eso es como que lo que hizo que naciera mi área de neuroinmunología, donde ya estamos hablando que la función de las microglías trasciende solo encargarse de minar tejido y células muertas, sino a moldear el cerebro. Entonces eso es bastante nuevo, o sea, ha revolucionado el campo bastante. Sí, porque de pensar que eran como si fueran los recogedores de basura, ahora resulta que de alguna manera monitorean o están al pendiente de cosas que están pasando y pueden hasta hacerla como si fueran de ingenieros o de arquitectos. Exacto, exacto, son como ingenieros de las redes neuronales. Wow. Aquí la pregunta, o sea, como para compartir, ¿cuál es una de las preguntas que están abiertas todavía es, ¿qué controla, qué regula o cuáles son las leyes que rigen, ¿no? ¿Qué sinapsis van a ser eliminadas? ¿Cuántos es mucho? ¿Cuántos es poco? ¿No? ¿Quién le dice a la microglía o cómo las microglías saben qué sinapsis eliminar? Y en qué condiciones pasa, ¿no? Tal vez como llevándolo un poquito más al estrés. Entonces, esa es la pregunta como que tratamos de contestar. ¿Quién regula o cuáles son las reglas para la eliminación de sinapsis por las microglías? Pero yo supongo que en esta investigación que se ha hecho a través del tiempo, digo que es relativamente poco tiempo, ¿eh? Ujú. Y como dices aquí, el asunto es de que no es fácil
entrar a esa zona para ver qué es lo que está pasando. Y esa es una de las cosas que tú haces, porque por lo que he podido leer, estás utilizando tecnología muy, muy importante y muy especializada para poder de alguna manera ver en vivo esto. Ahora, yo te pregunto, ¿hay alguna conclusión? Porque a mí me da la impresión que estos arquitectos, ingenieros, recogedores de basura, etcétera, etcétera, de algún momento, en algún momento dado, hay situaciones como el estrés, como la dieta, como no dormir, etcétera, que pueden modificar. ¿Han llegado a alguna conclusión en relación a eso? Sí, y creo que es una de las principales motivaciones de seguir en esta área, que se están descubriendo cada vez, se está entendiendo más cuáles son las reglas del juego, cuáles son los procesos biológicos relevantes para que rigen estos fenómenos. O sea, para dar un ejemplo, estamos hablando como del estrés, ¿no? Entonces, creo que para muchos eventos biológicos hay que, tal vez a veces como por facilidad se dice, esto es bueno y esto es malo, ¿no? Pero a veces como pecamos de abusar de lo bueno y lo malo para transmitir de un concepto. Entonces, para dar un ejemplo, hablamos como del estrés, ¿no? El estrés en sí es malo, o sea, no desde un punto de vista biológico, porque el estrés son esa capacidad de detectar cambios en nuestro ambiente, detectar que ciertas cosas están cambiando y que si esos cambios van a ser dañinos, nos permiten movernos. Un ejemplo sería muy claro, el dolor. ¿El dolor es malo? No, porque si tú tocas algo caliente y no sientes dolor, pues se te va a quemar la mano, tu tejido se va a destruir. Entonces, el dolor es una manera de que de estrés como de temperatura, que lo tocas y te mueves. Entonces, el estrés como concepto general son fuerzas o cambios en nuestro medio ambiente que empiezan a poner cierta presión en nuestro bienestar, como muy general. Yo me especializo principalmente en el estrés psicológico, que es como lo que más comúnmente llamamos como estrés, como, ay, estoy estresado, ¿no? Y ha sido muy interesante cómo la conversación ha cambiado con respecto al estrés, porque antes era como tal vez, ay, la gente dramática se estresa, ¿no? Ay, el estrés son como inventos del cerebro, pero ahorita ya sabemos que el estrés psicológico, que ahorita voy a dar ejemplos de cuáles son las fuentes principales, el estrés psicológico causa cambios físicos en nuestro organismo, Sí. no son invenciones, ¿no? Y el cerebro se ve afectado. Y empieza a ser como de interés médico porque el estrés psicológico es un factor de riesgo muy importante para muchas enfermedades neurodegenerativas. Una de las más importantes, y creo que está muy a tiempo, es la depresión, ¿no? El estrés psicológico es el mayor riesgo para desarrollar depresión, que es una condición clínica, y a su vez la depresión es el mayor riesgo para el suicidio. Entonces no estamos hablando de cosas como triviales de, ay, estoy estresadito porque no tengo problemas. No, eso tiene consecuencias médicas que derivan pues ahora sí que consecuencias extremadamente graves, ¿no? Entonces, no entender, aquí volviendo un poco, es como el estrés nos puede ayudar a detectar cambios en nuestro sistema. Tal vez el ambiente laboral no es bueno, pues eso te causa estrés. Entonces, pues entonces significa que me tengo que ir. Entonces, pero aquí la palabra clave sería como el estrés crónico, Así es. ¿no? El estrés crónico, cuando en muchos sistemas biológicos, a veces esos mecanismos que nos permiten sobrevivir, si no están bien controlados, pueden causar daños. Entonces, sí, y es que es muy importante decir que muchos de estos mecanismos que nos permiten como regular nuestra respuesta de estrés, no todos son de voluntad, son resultados de procesos biológicos, ¿no? Entonces, entre más entendamos cuáles son los procesos biológicos, pues más podemos entender cómo el estrés afecta a nuestro cuerpo, cómo podemos desarrollar técnicas para controlar el estrés
y evitar sus consecuencias graves como el desarrollo de depresión o a veces este estrés crónico acelera la pérdida de memoria, acelera otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la esquizofrenia. Entonces, claro que es alguien que lidia con estos diagnósticos o tiene familiares conocidos, saben que que altera tu vida y altera tu calidad de vida bastante. Sí, y fíjate que eh, pareciera o se puede pensar que esta situación está muy aparte, que la cabeza está acá y el resto del cuerpo Ujú. está de alguna manera pues muy alejado. Y no es cierto, porque lo que dices es muy importante en el sentido de que cuando tenemos un estrés crónico, también eso va a repercutir en el sistema inmunológico. Entonces, Ujú. muchas personas tienen lo que esto podría en un momento dado de llamarse, ay, se me bajó la inmunidad, y es muy típico, no sé, digo, yo lo he visto mucho en mis pacientes, en que si tienen un estrés crónico, pueden desarrollar problemas de la inmunidad, inclusive cuando tienen una situación muy que se rebasa y que no la pueden manejar, empiezan a tener que se desarrolla un herpes, etcétera. Entonces, esta central donde tú estás estudiándola, la verdad es de que la debemos de cuidar mucho. Sí, sí, creo que ese es como un ejemplo que como muy, muy común, ¿no? Porque a veces en estas como frases como de uso cotidiano hay mucha verdad, ¿no? Sí. Ay, es que me enfermé porque ando bien estresado y se me bajaron las defensas. No es una frase vacía. Es exactamente eso. Cuando estamos estresados, y estrés también puede ser como tristeza, ¿no? La pérdida de familiares, estrés financiero, muchos cambios. O sea, no es solo como estrés de estar como enojado. Efectivamente, se nos bajan las defensas porque tenemos que entender que el estrés es una respuesta de todo el sistema, Así ¿no? es. Del cerebro a la adrenalina como para huir, y eso está arriba de los riñones, y eso regresa al cerebro, y la sangre como en la vía, no la carretera, para mandar muchos de estos mensajes. Entonces, eso, por ejemplo, lo del fuego es un ejemplo muy claro. Entonces, hay ciertas personas que se estresan y rápidamente les salen fuegos, que es que el sistema inmune baja la guardia o te Exactamente. puedes enfermar más, te da gripa, ¿no? Entonces, sí, esa conexión entre el estrés y, y el sistema inmune ha sido como, está comenzando, es como central ahorita en el diálogo de la discusión de cómo es, porque muchas veces estrés es como un ejemplo de un factor externo, cómo lo que pasa en el exterior de nuestro cuerpo, en la sociedad, de nuestra vida diaria, se puede traducir a que el cerebro sepa que hay estrés y a realizar esos cambios en respuesta a ese estrés, cambios anatómicos, químicos, biológicos. Entonces, creo que ahí es como empezamos a unir varios de los términos, ¿no? De cómo es que lo que hago o lo que hacen mis vecinos o lo que hacen mis colegas o lo que pasa en las noticias hace que mi comportamiento cambie o que mi cerebro empiece a cambiar de forma o que me enferme. Eso y entender cómo eso está conectado es como una de los temas de investigación. Claro, porque te va a decir de alguna manera, cuando sabemos el por qué, podemos dar respuestas a ver cómo lo arreglamos. Y una de Ujú. las cosas que estás diciendo, O fíjate que, prevenirlo, o o prevenirlo, prevenirlo. por Creo que es algo supuesto. también como muy importante ahorita en el diálogo. Ya nos estamos dando cuenta que no es como, ay, ¿cómo hago para reparar algo? Pues eso ya es muy tarde, significa que tal vez la persona ya está enferma. ¿Cómo hacemos para evitarlo? Como para evitar esos cambios dañinos, ¿no? Que alteran nuestra salud. Totalmente, Fernando. Y tú has tocado un tema fundamental que para mí es importantísimo porque estamos acostumbrados a que en la medicina tradicionalmente lo que queremos es arreglar el desperfecto, cuando la medicina de
prevención, la medicina de precisión, la medicina de anteponerse al daño, es lo que nos debería de ocupar, porque yo creo que esa es la medicina que en un momento dado nos puede resolver los problemas para la gente que ahorita aparentemente, pues después de, bueno, y seguimos en COVID, pues, pero mucha gente ha tenido muchos cambios a este nivel justamente por la pandemia. Entonces, el estar encerrados, el tener problemas económicos, lo que has dicho, el comer de forma diferente también, la nutrición. Y yo ahorita, que ya nos estamos acercando a la hora en que terminemos esto, qué pena porque de verdad que Va a ser la introducción. Va a ser fue la introducción, porque yo te quiero comprometer a un tema muy importante que también tú estás estudiando y es el tema sobre la nutrición y creo sobre dieta cetogénica. Has estudiado sobre eso, Sí, ¿verdad? sí. Nada más así, mira, como que nos Una das un probadita. chistecito, una probadita, como para que nos emocionemos y luego me hables sobre eso. Sí. Aquí va a ser, entonces, bueno, nos fuimos como por el estrés, explicando todo esto es necesario para entender, ¿no? De cuáles son las preguntas importantes que estamos tratando de resolver. Entonces discutimos que pues el cerebro es la base del comportamiento, que el estrés psicológico modifica el cerebro y afecta al cerebro. Y volviendo a las microglías se enteran cuando hay estrés y las microglías van a cambiar su función cuando estamos en un contexto de estrés crónico. Entonces yo mencionaba, ese trabajo que hacen las microglías, creo que se llamaría como de podar sinapsis, es porque el cerebro crea y deshace sinapsis cuando aprendemos algo, las creamos, cuando olvidamos algo es que esa conexión se eliminó. Esa poda y crecimiento de sinapsis es un proceso natural y las microglías están involucradas en podar y hacer crecer y ayudar a que crezcan esas sinapsis. Pero en el estrés empieza a haber una alteración en eso de cuántas se podan y cuántas se dejan crecer. Entonces lo que se ve es que en contextos de estrés, en una parte del cerebro que se llama el hipocampo, que es importantísima para el aprendizaje y la memoria, La memoria, sí. hay pérdidas de sinapsis. Es algo que se ha visto con el estrés, ¿no? Y eso está ligado a que hay, por ejemplo, pacientes con depresión tengan un hipocampo más reducido y se cree que es porque hay una pérdida de sinapsis exagerada, ¿no? Entonces, lo que vemos en mi equipo de laboratorio, tengo que mencionar a mi supervisora, María Tremblay, ¿no? Lo que estudiamos es, lo que nosotros tratamos de entender es mejor cómo es que las microglías, si es que las microglías contribuyen a esa pérdida de sinapsis que vemos en estrés psicológico, ¿no? Porque ya sabemos que las microglías pueden eliminar esas sinapsis, pero es que ellas están eliminando de más. Entonces, lo que se enfoca en mi investigación ahora es, estamos estudiando primero cómo es que si las microglías, estamos estudiando un modelo de un ratón que se llama derrota social repetida, que literalmente es que tenemos un ratoncito y un ratonzote. Los ratonzotes son como bullies, no, los golpean un poco, pero luego pasan, después de que son golpeados, como 5 minutos, se quedan en la misma jaula, separados por una barrera, pero lo puede oler y ver y oír y está conviviendo con su bully, ¿no? Con su agresor. Y eso es la parte del estrés psicológico y vemos que después de 10 días de ese estrés psicológico, el comportamiento de esos ratones cambia, se vuelven menos sociales. Y luego nosotros estudiamos su cerebro, especialmente haciéndole preguntas a las microglías para entender cómo es que las microglías van a contribuir al desarrollo de estos comportamientos tipo depresivo en ratones, ¿no? Wow. Sí, es como, y, y porque, bueno, como eso ya es un poco, ya ha sido discutido mucho, ¿no? De que el estrés psicológico y las microglías sí responden a ese estrés psicológico y que sí cambian lo que hacen en el cerebro.
También, por otra parte, sabemos que las microglías reaccionan a cambios de dietas y es muy importante. Hay dietas que tienen una asociación con vidas más sanas Sí, o con menor riesgo de ciertos problemas. Esto va como aclaración, va más allá que no estamos hablando de dieta que si para adelgazar o no, eso es como lo que comemos en general, claro. ¿no? Hay ciertas dietas que están asociadas a menor riesgo de ciertos padecimientos o mayor riesgo de ciertos padecimientos. Y las microglías, cuando cambias tu dieta, cambian su manera de moverse o cómo interactúan con el cerebro. Entonces, se ha visto que pacientes con la que siguen una dieta cetogénica reportan menos niveles de ansiedad y que al parecer la dieta cetogénica también tiene propiedades antiinflamatorias. Aquí voy a hacer como una pausa porque mucha de esta investigación sigue siendo preclínica, ¿no? Y no, una dieta, o sea, los cambios de dieta tienen cambios muy importantes en nuestro organismo y siempre es muy importante hablar con especialistas, un nutriólogo, por ejemplo, o su médico de cabecera. Y es muy importante hacer la distinción de que cuando hacemos investigación muchas veces nosotros nos enfocamos en una parte muy chiquita para entender un poquito más de lo que está pasando. No podemos como extrapolar o hacer conclusiones de que, o sea, yo no sigo una dieta cetogénica, o sea, porque estamos muy lejos de entender cuáles son todos los efectos. Si le preguntas a los cardiólogos, van a tener una opinión, si le preguntas a ¿no? Entonces, no, esto no es un anuncio de dieta cetogénica, ¿no? Yo no soy nutriólogo, vaya, yo solo trato de entender cómo esta dieta puede favorecer o cómo va a afectar en las microglías. Y porque, pues, como si saben algo de la dieta cetogénica, es una dieta muy baja en carbohidratos y alta en grasas. Entonces, el cuerpo funciona con azúcares y carbohidratos. Cuando se los quitas, entonces el cuerpo es muy plástico y tiene estrategias, ¿no? Pues para no morirte de hambre. Entonces, ya no hay azúcar, vamos a usar las grasas para mantener esta máquina funcionando. Y que cuando hay ese cambio, pues, o sea, hay muchas cosas que cambian en el cuerpo. Al parecer, ese cambio tiene propiedades antiinflamatorias que todavía estamos tratando como entender más a detalle. Y, y al parecer es tal vez de ahí donde puedan venir ciertos beneficios, ¿no? Con el fin de encontrar el mensajero, la molécula química o la mezcla de moléculas químicas que tienen efecto biológico, porque a veces estos cambios no todo va a contribuir. Nosotros queremos entender cuáles sí son los como relevantes y eventualmente, porque bueno, no sé, alguien que le gusta mucho el pan, o sea, yo no sé qué es una Ah, dieta cetogénica porque me gusta el pan, pero no significa que no pueda, el punto sería que, o a veces estas dietas pueden ser muy caras, ¿no? Entonces tienes barreras económicas o culturales, ¿no? O sea, es parte de nuestro, o sea, tenemos que pensar, siempre recordar que la ciencia y todo eso es para entender también muchos de nuestros hábitos, no para criticarlos ni para darles un juicio negativo, sí, ¿no? Entonces, a veces las dietas pues son muy restrictivas, pero si hay algo que nos pueda servir, pues estamos intentando entender qué de los cambios de la dieta cetogénica es lo que hace que estos pacientes se sientan menos ansiosos o que puedan promover la resistencia al estrés, ¿no? Que se llama resiliencia al estrés. No, o sea, creo que sí vamos a tener que echarnos varias pláticas sí, pues, porque, o totalmente, sea, es Fer. solo como una gotita, Es una pero es gotita. como, Lo que tú dices es muy importante. No es una invitación a que todo mundo haga una dieta cetogénica. Yo digo, yo de alguna manera que estoy relacionada con temas nutricionales, que estudio eso, te puedo decir que sí tiene muchos beneficios. ujú, Sí se entienden muchas cosas, sobre todo por lo que se forman de los cuerpos cetónicos. O sea, ujú, hay algunas explicaciones, pero debe de ser, por supuesto, una dieta que sea llevada por un nutriólogo. No es así como de que, exactamente, ay, voy a comer lo que me dijo mi comadre que le sirvió. No, no, no. Eso no exacto. es así. Lo que ustedes están haciendo es entender el mecanismo. ¿Por qué? Porque solamente de esa forma nosotros vamos a poder tomar decisiones Sí, adecuadas. Entonces,
hay muchas cosas, yo creo, que están alrededor de todo esto, que al final lo que dices me parece interesante, que se van uniendo por ejemplo, el hecho de que si tú tienes un estrés psicológico crónico, vas a tener alteraciones en ese mundillo que hay en los intestinos y que es como si fuera un círculo vicioso porque eso causa más estrés, etcétera, etcétera, trae consecuencias a muchos niveles. El estudiar esta parte que me parece que ha sido hasta cierto punto muy descuidada por los científicos, me parece un paso muy grande para entender muchas cosas. Y también yo espero que después, de alguna manera, podamos llegar a alguna conclusión en relación a qué nos puede favorecer para manejar ese estrés crónico. Yo creo que algo que en lo personal me parece muy alentador con esta perspectiva de cómo nuestros hábitos de vida afectan nuestro cerebro, pues a veces es que hay, espero que sea como alentador también para las personas que nos están escuchando, que muchas cosas sí están en nuestras manos, Sí. ¿no? Y no son triviales, ¿no? De cuántas horas dormimos, si comemos bien. Y a mí lo que me parece muy interesante es como mencionaba, como muchos de estos dichos que circulan en las familias sí tienen mucha verdad, Sí. ¿no? Come bien porque si es que no come bien. Es que sí, o sea, estamos entendiendo. A veces siento que la ciencia va como un poco atrás de lo que ya se sabe, como estos dichos, este acervo cultural que tenemos. Este, es importante que el niño duerma bien. Es que claro que es importante que el niño duerma bien. Es que tenemos que jugar, tiene que comer bien, comer frutas y verduras. Y ahí va la ciencia atrás muchas veces con nuestras herramientas de entender por qué y cómo estos consejos nos ayudan. Y, o sea, de lo que vemos, o sea, hay mucho, mucho como por discutir, pero si hay algo que me gustaría como que se quedaran, ¿no? Las personas que nos están escuchando es que eh, efectivamente lo que hacemos y lo que está a nuestro alrededor va a tener efecto en nuestro cerebro y va a tener efecto en nuestra salud. Hay veces que la gente dice, no exageres, ¿no? Hay cosa, no exageres, no es para tanto, que no comas bien o que no duermas, como desvélate otro día, o no es importante sino como a la misma hora. O sea, como todo afecta a nuestro cerebro y creo que otra parte es que a todos nos afecta de una manera diferente. No, no Cada todos quien somos es clones. diferente. No, no, no. Entonces, algo que también ahorita es muy importante en la ciencia es, no todos somos iguales, no porque unos valgan más y no otros, pero no a todos nos va a afectar de la misma manera por la edad, si somos del sexo masculino, del sexo femenino, las etapas, ¿no? A los adolescentes les afecta el estrés de una manera, a los niños de otra manera, a los adultos de otra manera, a las personas que tienen cierta actividad física les afecta de una manera. Entonces, y creo que a mí esto es lo que me parece muy como bonito, por así decirlo, es como esto le da espacio a como diferentes estilos de vida y diferentes decisiones como forma, o sea, tienen un impacto en la sociedad, ¿no? Todo lo que hacemos, nuestras actividades, nuestras comidas, cómo hablamos, sí o sea, va a caer afecta individualmente a nuestro cerebro y eso es pues lo que estamos tratando de entender. Y al final de cuentas, esta individualidad es muy importante porque inclusive hasta cómo naciste, qué leche tomaste, Sí, jugaste o no con tierra, un montón de cosas. Te expusiste, te estás exponiendo mucho a electromagnetismo, un montón de cosas, pero además, en esta individualidad, finalmente somos una sociedad y una sociedad que tiene todos estos problemas que tú has mencionado, va a ser una sociedad enferma. Entonces, es importante. y uniéndolo, o sea, no como para poner como político, o sea, pero al final de cuentas todo lo que hacemos como si es político, que sería, esta información nos puede ayudar a, a saber qué sí es importante. Sí.
que sí es importante demandar. Que ahorita que estamos, de mi perspectiva, del estrés y dieta, ¿por qué sí es importante que se vigile o que haya sistemas de apoyo de salud mental en las escuelas? Porque pues es estresante para los niños, que si hay un bully por ahí, o el estrés de las redes sociales, no es algo como X, ¿no? Eso es importante. Que haya programas de nutrición. Si la ciencia está diciendo que la dieta es importante, pues asegurarnos que todo el mundo, los niños, los más vulnerables, tengan acceso a una dieta sana que les dé las oportunidades para vivir sanamente, ¿no? Y, o sea, a eso es a lo que me refiero como con políticos, saber que eso es importante para ¿no? Que no nos quieran como, que no es como, estén vendiendo una solución que no lo es para un problema, ¿no? Esto es exigir que en nuestra sociedad es importante. Cuidar el estrés, la nutrición, porque eso va a tener consecuencias, como usted lo dijo, en la sociedad, En en la total. esperanza de vida, en la calidad de vida. No es lo mismo tener 90 años y estar lúcido que o sea, así podemos ver esas diferencias, ¿no? Estas personas llegan a ver lúcidas y hay personas que a los 60 pues ya están lidiando con achaques, ¿no? Por decirlo de una manera como más general. Así que todos estos cambios son los que se van sumando y van a dar en resultados esa como calidad de vida. Jóvenes, mediana edad, adultos y tercera edad. Tener una buena vida. Fernando, no sabes que de verdad ha sido una charla, a mí, yo sé que la gente que escucha por ahí las cosas que yo pongo, se van a sentir muy complacidos. Yo quiero decirte que no me canso de decirte lo orgullosa que estoy de ti. Y bueno, te mando un abrazo, yo espero verte pronto. Ojalá que yo pueda ir a Canadá y si no, cuando vengas a Tijuana nos tenemos que ver. Y te auguro todos los éxitos del mundo porque de verdad que vale la pena. Y siempre yo digo, por gente como ustedes, gentes jóvenes que están haciendo cosas, van a cambiar a la sociedad y van a cambiar el mundo. Por favor, sigue igual, siendo un buen muchacho, siendo un buen estudiante y sigue, por favor, compartiéndome las cosas que Claro que sabes, sí. ¿ok? Claro que sí. Ya Entonces te casi ni hablamos de las comprometo. microglías, pero volveré. Las Sí, microglías sí. parte 2. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Nadia. Yo sé Por nada, ya estuve luego aquí le de va a tocar a chismosita. Nadia porque Sí, ella también es bióloga pero bueno, su máster y lo que está haciendo, lo que a ella le gusta, no tiene nada que ver con el cerebro, pero sí con animales que también son muy importantes en nuestra sociedad. Pero ahorita está estudiando mucho el tema de los tóxicos y los plásticos y tenemos preparado por ahí algunas cosas que yo sé que además son puntos importantes para empezar a trabajarlo desde la casa, Sí, hacer cambios para tener una mejor calidad de vida. ¿Verdad, sí. Nadia? Y ahí me voy a sí, meter en Ajá. el cerebro microplásticos. ¿Quién los elimina? Las Uy, microglías. sí, sí. los Así que Tendremos que también ahí, microplásticos. conversar. ahí Sí, sí, vamos sí. vamos a hacer una colaboración, pero Ay, sí. bueno, lo hacemos con los tres. ¿Qué les parece? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, Muy bien. un abrazo, Fernando. Gracias, Nadia, un abrazo. Y bueno, yo sé que le va a gustar mucho a la gente esto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Ok, me invitas a Canadá, ¿eh? Hay otra invitación abierta. Muy bien.